Hola chicos, espero que todo esté muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar el componente número 5 de la prueba Saber ICFES. Haremos una retroalimentación o un feedback acerca de este y del taller que ustedes ya tenían estipulado. Les habla Erickson Urueña, su profesor de inglés, English Teacher. La vez pasada les estuve comentando acerca del componente número 5, cuál era la competencia que se manejaba acá. Y también les decía que hay una secuencia al momento de buscar las respuestas en este componente que es tan literal. Siempre vamos a encontrar las respuestas en cierto orden aquí mismo en el texto que nos presenten. En este caso, por ejemplo, vamos a iniciar con el primer párrafo donde me dice que the television is an important invention of the... Me dice la televisión es un invento importante de el siglo XIX, el siglo XX o el siglo XXI. Pues de este lado, si lo puedo notar, acá me está dando algo y siempre les he dicho que es algo que me da muy literal en este componente número 5, ¿oyeron? También debo tener en cuenta que me dice la televisión es uno de los inventos más prominentes del siglo XX, ¿vale? Y eso me está llevando a una respuesta aquí en la pregunta. Seguido a eso, pues tengo de este lado, dice people couldn't buy a color television because they were... Me está hablando que las personas, o el could, no podían comprar un televisor a color porque ellos eran, o sea, los televisores, ojo, eran, me dicen, the first color television were in cheap. Cheap es un adjetivo que significa barato, y me dicen que los primeros televisores a color no eran baratos, lo cual quiere decir que ellos eran muy costosos, la cual costosos viene a ser expensive. Curioso, very experimental, es experimental. También tengo que, acá me dice who invented television, ¿quién inventó la televisión? Pues bueno, si me voy al texto, entonces acá me dan nombres, me dice John Logie Bayer, dice the BBC, dice USA. Entonces acá voy a ir donde me habla de eso. Primero voy a buscar dónde está la BBC, por allí. No lo voy a encontrar por ningún lado, creo. Segundo, voy a buscar a John Logie Bayer. Acá de este lado lo tengo, ¿cierto? Y también tengo a USA, ¿verdad? En este caso sería el país al que me están refiriendo. Y acá tengo algo. Entonces vamos a ver quién inventó el televisor. Y me dice... el primer televisor a color no eran baratos. La mayoría de las personas no podían comprar uno, pero hoy, ojo, la mayoría de la familia en los Estados Unidos tiene uno o más televisores de color, a color. How did television start? ¿Cómo empezó la televisión o cómo se inició? Me dice John Logie Bayer was born in Scotland, y me dice que John Logie nació en Escocia en 1888, en el año 1888. Y acá me dice he invented television, ¿cierto? Y me vienen hablando en este caso de este señor. Entonces la respuesta que tendría sería a este señor acá, la A. Esa sería la respuesta. De este lado entonces tenemos lo siguiente. Me dice que allá de aquel lado, vamos a devolvernos, dice él continuó, o no dice sus experimentos, y durante la Segunda Guerra Mundial él inventó, ojo,
Él inventó las primeras imágenes a color en televisión. En este caso también viene a ser un sinónimo de televisor, ¿vale? Entonces acá me dice la transmisión a color por John Logie Baird fue en ¿cuándo se dio eso? ¿En 1888, 1926 o 1940? Acá me dice en 1940 él transmitió, ojo, ¿vale? Imágenes a color desde London a Nueva York. Entonces tendríamos una respuesta para nuestra pregunta. Luego, ahí nosotros tenemos en cuenta, miren, 27 está totalmente relacionada acá. La 28, pues ahí mismo está la 28-29. La 28 de BBC me dice empezó, ojo, el servicio de televisión dice que la BBC, ¿verdad?, en London experimentó las ideas de Logie y empezó un servicio de televisión en 1935, ¿vale? De este lado tenemos una respuesta también. En la 29 nos dice cuándo, ojo, inició en Estados Unidos el servicio de televisión a color. Entonces acá me dice en 1954, ojo, los Estados Unidos inició un servicio de televisión, ojo. Y luego me dice, pero la mayoría de los otros países no transmitió, ojo, la televisión a color hasta 1967. Eso quiere decir que Estados Unidos inició su servicio a televisión, ojo, ¿en qué año? En 1954. Pero, ojo, a color la empezaron a transmitir fue en 1967. Y ya para terminar, me preguntan, en los 80, ojo, las personas pensaron que la televisión podía transmitir personal por conversaciones personales o emociones personales o estrés personal. Entonces de este lado me dice, en 1980 las personas estaban muy curiosas y emocionadas acerca de el nuevo invento del televisor. Sin embargo, algunos temían a la nueva tecnología, ojo, thinking, y de este lado vemos algo muy parecido. El thought es el pasado, ojo, de thinking, de think, en este caso está conjugado. Muchas personas temían ya que pensaban que la televisión podía transmitir, ojo, personal discussion, o sea, conversaciones personales, ojo. Entonces de este lado la respuesta que tendríamos sería la A. ¿Vale, chicos? Entonces se supone, o ustedes deberían haber realizado este taller, el cual nos queda solamente por socializar el componente número 7, ya que acá no les anexé componente número 6. Ahora, para seguir, les voy a dejar, bueno, aparte de dejarles una tarea con el componente número 5, les voy a dejar esto para estudiar los verbos irregulares, irregular verb. Tener muy en cuenta cuando utilizamos, ojo, cuando utilizamos los verbos en infinitivo, cuando los utilizamos en pasado simple, cuando los utilizamos en pasado participio. Y bueno, de este lado tenemos lo que es en español. Recuerden, hago un pequeño recorderis, que los verbos en infinitivo en presente los vamos a utilizar con el presente simple, ojo, en la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma interrogativa. También los vamos a trabajar cuando los usamos con auxiliares para el futuro. También lo vamos a trabajar con el will. I will steal, o robaré, por así decirlo. Recuerden que en el pasado simple
estos verbos del pasado simple se utilizan pues con el mismo tema del pasado simple y vamos a expresar cosas que sucedieron en el pasado. ¿Listo? De este lado tenemos los verbos en pasado participio. Estos verbos se diferencian porque yo puedo decir yo robo, robé, y acá lo voy a utilizar sobre todo, ojo, en el pasado participio es cuando terminan en ado, en ido. Por ejemplo, voy a decir yo he robado, o puedo decir tú has nadado, ¿cierto? Voy a decir él ha tomado, ¿sí? O puedo decir que el tema ha sido entendido por todos nosotros. O puedo decir que él ha escrito, o ha escrito un poema. Entonces, y también los utilizamos los verbos en pasado participio, también los usamos para la voz pasiva. Y listo, chicos, acá les voy a dejar su actividad. Va a ser, ustedes van a descargar Your Assignment in Classroom or the School website. Van a descargar sus actividades en Classroom o en la website, en la página escolar. La tarea es acerca del componente número 5 and study hard the regular verb. Estudiar bastante fuerte los verbos irregulares. Este cuadrito que les acabo de dejar acá, ojo. Good luck, que tengan buena suerte, Dios los bendiga, se cuidan. Les estaré dejando unas sugerencias en la parte de arriba en el taller que van a encontrar en Classroom o en la página del colegio, ¿vieron? Vale, chicos, se cuidan, Dios los bendiga.